Hablemos sobre sucesiones y quizás para comenzar a hablar de esto, hablemos un poco de los griegos. En el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego Zenón de Elea propuso cuatro problemas. Ahora nosotros los conocemos hoy día como las paradojas de Zenón. Y en ese momento retaban las nociones del continuo y las relaciones que había entre el tiempo, espacio y el movimiento que se tenía en ese entonces. De la paradoja que vamos a hablar es la segunda, y es la paradoja sobre una carrera entre una tortuga, como vemos ahí, y digamos que Aquiles, el gran gladiador, ¿no? Guerrero. Zenón argumentaba en la paradoja que Aquiles nunca podría alcanzar la tortuga en una carrera. Y el argumento era algo así. Suponga que Aquiles comienza en el punto A sub 0, como tenemos ahí a la derecha, y la tortuga comienza en el punto T sub 0, un poquito más adelante. Cuando Aquiles llegue al punto A sub 1, donde está, que era el punto original de partida de la tortuga, pues ya la tortuga no va a estar ahí, la tortuga va a estar un poquito más adelante. Así que tendrá que seguir corriendo para alcanzarla. Pero entonces cuando llegue al próximo punto, ya la tortuga tampoco va a estar ahí, va a estar un poco más adelante y así sucesivamente. Y argumentaba que por esa razón, si la tortuga comenzaba con una leve ventaja, Aquiles, y por extensión ninguna otra persona u objeto o animal, podría alcanzar la tortuga. Pero ya nosotros, 2000 años después de Cristo, pues sabemos cuál es la falla lógica que hay en esa argumentación. Pero una forma de explicar esta paradoja es con la idea de las sucesiones. Las posiciones sucesivas de Aquiles, digamos que son A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y la de la tortuga, T sub 1, ¿verdad? A de Aquiles y T de tortuga, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, forman lo que se conoce como una sucesión. ¿Y qué es una sucesión? Ahí podemos ver que en este caso de la tortuga y Aquiles, esos términos o esos elementos de la sucesión tienen que ser elementos ordenados, porque en el momento 1, pues Aquiles está en un sitio, en el momento 2, Aquiles está en otro sitio, en el momento 3 está en otro sitio distinto a los primeros dos, etcétera. Lo mismo con la tortuga. Digamos, el tercer punto de esta sucesión A sub 1, A sub 2, A sub 3, te dice dónde está Aquiles en el momento 3, ese momento que estemos tomando la lectura, digamos, de esa situación. En general, una sucesión es una lista ordenada. Usualmente la lista es infinita, pero no tiene que serla. Puede ser finita, de objetos. Y para nosotros, que estamos aquí en este curso de precálculo 2, los objetos usualmente van a ser números reales, ¿no? Números reales, ya sean números enteros, sean fracciones, sean números positivos, negativos, pero reales, ¿sí? Cada objeto es un término o elemento de la sucesión, ¿verdad? Y cuando digo cada objeto es cada uno de esos A sub 1, A sub 2, A sub 3. Cada uno de esos es un elemento de la sucesión o es un término de la sucesión. Son sinónimos. Por ejemplo, A sub 1 sería el primer término, A sub 5 es el quinto término, o sea que iría entre A sub 4 y A sub 6. No puede ir en ningún otro lugar, ¿verdad? Tiene que ir en el quinto lugar. Quizás la sucesión con la que más familiarizado estemos es la sucesión, digamos, de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, donde la posición te da el elemento que está en esa, literalmente, la posición te da el elemento que está en ese lugar. En la primera posición está el número 1, en la segunda posición está el número 2, en la tercera posición está el número 3. Si quisiéramos saber
vemos el patrón ahí, ¿verdad? Si quisiéramos saber qué elemento está en la posición número 1000 de esa sucesión de números naturales, pues sería el número natural 1000. Entonces, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, el orden es importante. Recuerden, es una lista ordenada de objetos, en el caso nuestro, números. Y el orden de esos elementos es importante. Por ejemplo, la sucesión 1, 2, 3, 4 no es la misma, no es lo mismo que la sucesión 4, 3, 2, 1. Aunque consisten de los mismos elementos, como no están en exactamente el mismo lugar, las sucesiones son distintas. Ahí podemos escribir para esa que tenemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y por ahí para abajo. Podemos escribir a sub i, digamos, para i desde 1 hasta infinito, ¿verdad? Con esos paréntesis, o también se estila escribir a sub n o a sub i sin esos índices, como se le llaman, sin esos índices. Si no le ponen índice, asumimos que es infinita. Por cierto, a sub n, ese que está ahí arriba, se conoce como el término general de la sucesión y depende del número n lo que esté en esa posición, ¿verdad? Depende de n lo que sea a sub n. Y aunque no parece una función, en términos matemáticos, una sucesión siempre es una función. El dominio de una sucesión es el conjunto de números naturales. Fíjense que serían esos subíndices que tenemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por ahí para abajo. Y el campo de valores es el conjunto de números reales. Por eso tenemos así que la podemos escribir como f, que es una función, ¿verdad? Esos dos puntitos, desde el conjunto de números naturales, esa n doble que está ahí, hasta el conjunto de números reales. A esta función le das la posición y ella te devuelve el elemento que está en esa posición, en esa iésima posición, a sub i. Para determinar cuál es el próximo término o cuál es el término general de una sucesión, tenemos que descifrar cuál es el patrón que describe o rige la sucesión. Por ejemplo, aquí tenemos algunos sencillos. A veces es fácil conseguir el patrón, otras veces pues es más difícil. Por ejemplo, esta sucesión que tenemos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, la podrán identificar rápidamente como, si se fijan, esta es una sucesión que está en orden ascendente, 2, 4, 6, 8, 10, y parece ser la sucesión de todos los números enteros positivos que son pares. El primer número par es 2, el segundo número par positivo es 2, el segundo número positivo par es 4, el tercer número positivo par es 6, y por ahí seguimos. El cuarto es 8, el quinto es 10, el próximo sería 12, ¿sí? Y por ahí sigue 12, 14, 16, ese parece ser el patrón. La próxima, si se fijan, parecen ser también los números enteros positivos, pero en este caso solamente los números impares positivos. 1, 3, 5, 7, 9. El próximo debería ser, entonces, si seguimos ese patrón, el número 11. Y por ahí el próximo después de ese, 13. Y por así, y ahí seguimos. En la tercera sucesión tenemos 99, 199, 299, 399, 499, 599, y tal vez no es muy difícil adivinar que el próximo término debería ser el número 699, 699. Y por ahí seguimos 699, 799, 899 y por ahí sucesivamente. Aquí tenemos estos numeritos 1, 3, 6, 10, 15. Estos numeritos se le llaman los números triangulares, porque si se fijan aquí abajo a mano derecha en la plantilla, si vamos poniendo 1, 3, 6, 10, 15, el próximo sería, entonces ya lo tengo ahí, digamos, choteado, 21. Estamos construyendo algún tipo de triángulo, de pirámide en dimensión 2, una pirámide regular. Y por acá ven
a mano izquierda inferior, podrían ver como algún patrón para encontrar el próximo término, ¿verdad? Para llegar a 3 desde 1 sumamos 2, para llegar a 6 desde 3 sumamos 3, para llegar a 10 desde 6 sumamos 4, después sumamos 5, sumamos 6, sumamos 7. Estamos sumando uno más que la posición desde la cual estamos partiendo, si quieren ver ese patrón así, de esa manera. Por acá tenemos otro ejemplo, dice, halle los primeros 3 términos de la sucesión cuyo término general es a sub n igual a 5 más 2 sobre n. O sea que aquí nos están pidiendo quién es a sub 1, quién es a sub 2 y quién es a sub 3. Los primeros 3 términos de esa sucesión cuyo término general es eso que está ahí, 5 más 2 sobre n. Así que tenemos que sustituir, en lugar de n, para saber quién está en la primera posición, sustituimos n igual a 1 para obtener quién es a sub 1. En este caso solamente tenemos una n que está en el denominador de esa fracción 2 sobre n, así que tendríamos 5 más 2 sobre 1, 2 sobre 1 es 2 y 2 más 5 son 7, por lo tanto ese primer término es 7. Cuando n es 2, tenemos a sub 2 es 5 más 2 sobre 2. 2 sobre 2, 1. 5 más 1, 6. Y por lo tanto el segundo término es 6. El tercer término, a sub 3, tenemos 5 más 2 sobre 3. 2 tercios, pues ya ese no es un entero y podemos decir 5 y 2 tercios o escribirlo como una fracción impropia. Tenemos 3 por 5, 15 y 2, 17, todo entre 3. Así que los primeros 3 términos de esa sucesión son 7, 6 y 17 tercios. Veamos otro ejemplo. Acá dice, halle los primeros 3 términos de la sucesión a sub n igual a n factorial sobre n cuadrado. Aquí tenemos el factorial. Recuerden que ese signo de exclamación después de la n en el numerador del término general de esta sucesión se conoce como el factorial y se lee n factorial. N factorial, si recuerdan, es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. Todos los enteros positivos menores o iguales que n. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto da eso? Díganme. 3 factorial, quizá uno más fácil. 3 por 2 por 1, eso es 6. 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, eso es 24. Y por ahí seguimos. Bueno, el factorial de hecho crece bastante rápido. Vamos a ver cuáles son los primeros 3 términos de esta sucesión. El primer término es cuando n es 1, así que buscamos quién es a sub 1 y es, por la definición de la fórmula cerrada que nos dieron ahí, sería 1 factorial sobre 1 al cuadrado. 1 factorial es 1, ¿no? 1 por 1. Y 1 cuadrado pues también es 1 por 1 y 1 entre 1 es 1. Así que el primer término de esa sucesión es 1. El segundo término, cuando n es 2, tenemos 2 a sub 2, sería 2 factorial sobre 2 al cuadrado. 2 factorial es, recuerden, el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que 2. Así que serían 2 y 1. 2 por 1, 2, y abajo tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, pueden multiplicar o pueden cancelar ahí un par de 2 del numerador y denominador y nos queda finalmente un medio en términos reducidos o 2 cuartos si lo quieren dejar exactamente el mismo número. Para n igual a 3 tenemos 3 factorial entre 3 al cuadrado. 3 factorial, producto de todos los enteros positivos menores o iguales que 3, así que sería 3 por 2 por 1, sobre 3 al cuadrado, ¿verdad? Si quieren 3 por 3, o 9, 6 novenos, o se dan cuenta de que pueden cancelar un 3 ahí y tendríamos 2 tercios. Por lo tanto, los primeros 3 términos de esa sucesión son 1, 1 medio y 2 tercios. Aquí nos dice, halle los primeros 3 términos de la sucesión a sub n
igual a negativo 1 a la n. El término general es negativo 1 a la n. El término general o el enésimo término, negativo 1 a la n. Verificamos por aquí, cuando n es 1, a sub 1 sería negativo 1 a la 1, negativo 1 a la 1, 1 es impar, por eso te va a devolver negativo 1. Cuando n es 2, tienes a sub 2 igual a negativo 1 al cuadrado, negativo 1 al cuadrado, positivo 1. Puse el positivo ahí para enfatizar, pero sabemos que ese es 1. Cuando n es 3, tenemos a sub 3, es negativo 1 al cubo, que es negativo 1 de nuevo, porque el 3 es impar, ¿verdad? De hecho, si se fijan, el patrón aquí va a ser que si el lugar donde estás en la sucesión es un lugar impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1573, el valor del elemento va a ser negativo 1 porque la potencia es impar, y si estás en un lugar, en una posición par, el elemento siempre va a ser 1 porque negativo 1 a cualquier potencia par te devuelve positivo 1. Y aquí tenemos, si quieren, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una manera de hacer brincar la paridad de positiva a negativa, o el signo, debería decir, de positivo a negativo, utilizando la paridad de los números, las pares o impares. Aquí en este caso particular tenemos que cuando n es impar nos devuelve negativo 1, cuando n es par nos devuelve positivo 1. Si quisiéramos la sucesión, si en vez de que fuese negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1, 1, de alternar entre negativo 1 y 1, empezando, en lugar de empezar con negativo 1 que empezara con 1, pues entonces tendría que restarle o sumarle 1 a la n en el exponente de la sucesión original. Pueden hacer ese experimento para que verifiquen. Continuamos con otros ejemplos.